Buen día, mi nombre es Iván Leonardo Fonseca y en esta ocasión eh, voy a presentar el trabajo de electrónica de potencia, el curso de electrónica de potencia, la fase 2 correspondiente al diseño de la etapa de control unipolar o bipolar del inversor SPWM. Entonces, aquí a continuación establecemos los parámetros de diseño del inversor SPWM, los cuales fueron consignados en esta tabla que tenemos ahí, teniendo en cuenta los parámetros obtenidos en la fase anterior. Podemos ver las frecuencias y los voltajes de la señal senoidal y triangular, los índices de modulación de amplitud y de modulación de frecuencia y la distorsión armónica THD. Para realizar el cálculo de los valores de la frecuencia y voltaje de la señal triangular, se tiene primero presente que para esa señal senoidal se dejan como parámetros de diseño los valores del voltaje pico, que son 5 voltios, y frecuencia 150 Hz. El voltaje pico de la señal triangular se calcula con la expresión del voltaje pico triangular, la cual será igual al voltaje pico de la señal senoidal dividido entre el índice de modulación de amplitud. Se reemplazan los valores y se tiene que el voltaje pico es de 6 voltios. Ahora, para calcular el valor de la frecuencia triangular, se toma el índice de modulación de frecuencia y se multiplica por el valor de la frecuencia del senoidal. Esto nos da como resultado 2850 Hz. Entonces, sobre el simulador de Proteus, realizamos la simulación del circuito que está en la guía, requerido por la guía. En la entrada tenemos dos generadores de señal para ingresar una señal senoidal de 4 voltios pico a 150 Hz y la señal triangular de 2860 Hz a 6 voltios pico. Para lograr la inversión de la señal senoidal en 180 grados, entonces disponemos de un amplificador operacional en modo inversor no amplificador y se ingresa la señal senoidal. A la salida se tendrá esa misma señal pero desfasada a 180 grados. Luego disponemos de otros dos amplificadores operacionales en configuración de comparador. Em, Entre esa señal senoidal normal e invertida con una señal triangular ya diseñada. A la salida disponemos de un amplificador en modo diferenciador para hacer la diferencia de los datos de los dos comparadores anteriores. La salida y cada una de esas señales de producto de los pasos escritos las podemos ver en los osciloscopios que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces en esta figura, en estas imágenes, podemos apreciar las señales que obtenemos. Ahí a la izquierda, entonces tenemos las señales senoidales diseñadas, la señal de seno invertida y la señal triangular diseñada. En amarillo tenemos la señal senoidal normal y en azulito la señal desfasada a 180 grados. Además, podemos apreciar los valores de los voltajes pico y los periodos de las señales que luego se convertirán a frecuencia para ver su valor. En la izquierda, que podemos ver la señal de color amarillo, se tiene la comparación de la señal desfasada y la señal triangular. En azul se tiene la señal senoidal normal con la señal triangular a la salida del correspondiente comparador. Por último, tenemos la señal SPWM a la salida del diferenciador. Estas tres señales tienen sus voltajes pico definido y los periodos que corresponden. Como parte del desarrollo de la actividad, entonces nos piden realizar un mapa conceptual para explicar el funcionamiento de un convertidor tipo BUC. Entonces decimos que el convertidor reductor o convertidor tipo BUC es un convertidor de potencia DC sin aislamiento galvánico, que obtiene a su salida una tensión menor que a su entrada. El diseño es muy similar a un convertidor elevador o el denominado BOST. También es una fuente conmutada con dos dispositivos semiconductores, transistores S y un diodo D, un inductor L y opcionalmente un condensador C a la salida. El análisis del circuito se basa en modo continuo y discontinuo. El primero se dice que está en modo continuo si la corriente que pasa a través del inductor nunca baja a cero durante el ciclo de conmutación. En el modo discontinuo, en algunos casos, la cantidad de energía requerida por la carga es tan pequeña que puede ser transferida en un tiempo menor que el periodo de conmutación. En este caso, la corriente a través de la bobina cae a cero durante una parte del periodo. Este posee dos configuraciones. A, la energía se transfiere de la fuente a la bobina al condensador y a la carga. O B, la energía se transfiere de la bobina y el condensador a la carga. Esa es la presentación. Muchas gracias.